Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Decisiones. Ya terminando el año, terminamos espectacularmente en lo deportivo, saliendo por tercera vez campeón del mundo, con un nivel muy alto en el juego y eso ha contagiado a toda la sociedad, nos ha puesto muy contentos, especialmente también que Messi sea campeón del mundo y pueda levantar la copa. Ese es el ánimo y el espíritu de estos días. Pero también, llegando a fin de año, siempre es un poco el balance del año, lo que ha pasado en la Argentina y especialmente en Moreno, y de eso se trata el programa de hoy. Así que tras una pequeña presentación vamos a hablar con Lucas Franco, que es el presidente del bloque del Frente de Todos en Moreno, para hablar un poco del presupuesto que se aprobó esta semana y algunas cosas relacionadas a todo el año de trabajo. Sigue una pequeña presentación y volvemos. Bueno, como decíamos, estamos con Lucas Franco, que te damos las gracias que vengas acá a visitarnos. Días especiales para la Argentina y Moreno, pero no todo a veces alegría. Hay algunas preguntas que te vamos a hacer un poco de lo que ha pasado en el año. Vamos a poner en números un poco lo que se aprobó en el presupuesto esta semana, que son un presupuesto para este año 23, 54.671 millones de pesos, contra 21.000 millones del año 22, el año que está terminando este año. Es decir, un crecimiento del 153% en el monto real del presupuesto de Moreno. Una planta de personal de 6.433 empleados que tiene Moreno, básicamente, y de ahí iremos desgranando un poco todo lo que se ve. Así que la primera pregunta es un poco, no tanto del presupuesto, sino del año. ¿Cómo te sentiste en el Consejo Deliberante? Lo que aprobaron, las quejas, ¿cómo fue tu año? Bueno, primero sumarme a la alegría mundialista, claramente. Estamos terminando un año de la mejor manera que imaginábamos terminarlo en términos de algarabía popular por un acontecimiento deportivo como es el Mundial, que para todos nosotros es importantísimo en nuestra vida. Respecto del año, bueno, es mi tercer año en el Consejo Deliberante y la verdad que la dinámica viene siendo un Consejo Deliberante con muchísimo debate. Ustedes lo han visto, han surgido... Creo que no hemos tenido sesión en la que no haya habido algún tema que convoque a la polémica. Yo sostengo siempre que eso es sano para la política porque quedan expresadas las distintas posiciones y la sociedad que vota distintos sectores de la política puede ver allí expresado o intentando expresar y representar el pensamiento de quienes nos colocan en nuestras bancas. Después, en el orden de la gestión, hemos aprobado cosas que son muy importantes para nuestra comunidad. Yo recuerdo obras que hemos aprobado, la pavimentación con asfalto de hormigón de la calle Monsegur, que va a conectar, es una obra histórica que necesita en la comunidad de La Reja y Moreno Sur, porque va a establecer una vía de contacto con Moreno Centro Sur, con la localidad de La Reja. Pienso en situaciones que han tenido lugar este año, la conquista finalmente de la aprobación de la posibilidad de construir un polideportivo profesional en Cuartel Quinto. Yo recordaba en la sesión en la que votamos eso, yo recordaba en abril de 2017, una maratón que compartimos con Mariel, que es nuestra intendenta, reclamando que en Cuartel Quinto debía haber un polideportivo como espacio para enfrentar, por ejemplo, a la voracidad que tiene el narcotráfico. Bueno, es en nuestra gestión que eso va a poder ser efectivamente una realidad. La semana pasada, acompañando a los excombatientes en un homenaje más, de los merecidísimos homenajes que tienen por el 40 aniversario de la gesta de Malvinas, Mariel confirmó que durante el próximo año se va a construir finalmente el Museo de Malvinas en la sede de la UCIM.
esa sede también hemos tenido el honor de participar en la cesión del espacio físico para esa sede, porque los habían dejado a medio camino. Bueno, exacto. Bueno, ahí había un proceso mal hecho e inconcluso de la gestión anterior de cesión del predio, porque le habían seguido mal, les dieron un predio y el expediente decía que no se los daban. Bueno, tuvimos el honor de votar también en este trienio la cesión definitiva a nuestros héroes de Malvinas. Por lo tanto, hay muchas cosas. Bueno, pudimos corroborar y pudimos ir viendo los avances de políticas que son centrales para nuestro programa de gobierno, la recolección de residuos, el avance del nuevo sistema de recolección de residuos, con la puesta en marcha de la planta de La Porteña, por ejemplo, la planta de separación de La Porteña. Hemos visitado varias veces ese lugar, hoy está funcionando, está trabajando. Durante 10 años eso fue una deuda con el pueblo de Moreno, había un montón de fierros que componían un tinglado y máquinas que no se utilizaron nunca. Es en esta gestión que se puso en marcha la planta finalmente. Vamos ya por las 600 cuadras de asfalto hechas con la asfaltera municipal. Eso es un hito en la historia de Moreno. Se hicieron, yo en la sesión mencionaba, si no tomamos en cuenta los feriados y los fines de semana y los días de lluvia y cualquier día que haya un imprevisto que haya impedido el funcionamiento de la máquina, se hicieron 1,25 cuadras de asfalto por día desde que inició en agosto del año pasado el funcionamiento de esta planta. Es un récord absoluto para Moreno, que es mucho más en realidad, porque eso hay que descontarle los feriados, los fines de semana y demás. Bueno, se están dando pasos que son significativos para tener finalmente el Moreno que soñamos. Falta muchísimo, pero bueno. Tengo que ser honesto con lo que digo, por supuesto. Yo soy de los que me gusta y estoy contento con que las sesiones del Consejo Deliberante se transmitan en vivo, porque eso hace a la calidad democrática. Uno puede ver realmente lo que se discute. La mayoría de los debates, por supuesto, nos gana el oficialismo porque tienen el número, es decir, son la mayoría. Eso no quiere decir que los debates no se planteen, no estén y queden dudas a veces en la población, que para eso a veces estamos en los medios, sí, ¿no? Para plantear algunas dudas porque son aprobados por mayoría. Eso está muy bien, todo lo que lleve a transparencia, a tratar de mostrar, y vos sos uno de los impulsores de eso, así que te lo agradezco. Nosotros lo hacíamos como canal, a veces grabábamos entera la sesión, era un plomo a veces pasarla, pero bueno, lo hacíamos porque era una manera de acercar un poco a la caja de resonancia, donde se discute realmente lo que le llega al vecino, si hay un presupuesto para hacerle un asfalto, para arreglarle una luz o una alcantarilla. Yo creo que, hay un elemento ahí que vos decís que antes era más difícil de chequear. Si yo vengo a una entrevista a tu programa, sí, o voy a una reunión, una mateada con vecinos, y digo, voy a votar determinada, por ejemplo, la ley de humedales. Este año sí, consagramos a Moreno como el único municipio del país que tiene su propia ley de humedales. Yo me pasé por todo Moreno y por todos lados diciendo que iba a votar a favor de esa ley y que íbamos a impulsar esa ley. Si yo al momento de llegar a votar voto en contra, la gente te va... Hay un instrumento hoy te va a para castigar, que quede registro, para que sea pública mi tarea ahí adentro, que antes no estaba. Entonces antes quizá esa flexibilidad para algún dribbling ideológico y de coherencia existía. ¿Por qué? Porque por ahí alguien podía decir una cosa no solo eso, sino que se pateaba la pelota afuera. Muchas veces se iban a temas nacionales, discusiones de temas nacionales que el Consejo Deliberante no tiene nada que ver. Es decir, sí, estamos en el marco, es el contexto, pero cuando se van a temas nacionales y dejan de discutir los temas locales, decimos, algo no está bien. Así que por eso en ese sentido lo veo muy bien. Ahora, de esas discusiones del año, yo rescato algunas cosas que quisiera tener en claro. Por ejemplo, el aumento de las tasas, que es nuevito, 15 días tiene la aprobación. ¿Vos creés que, es decir, en el aumento del 100% es el que corresponde? Sí, yo lo he explicado varias veces y hasta tuvimos un cruce, creo yo que hasta divertido, con algunos concejales en la sesión última del presupuesto, porque ¿cómo medimos el aumento? Cuando nosotros votamos las tasas municipales, votamos también la facultad al Departamento Ejecutivo de
ajustar bajando, que ha pasado, o subiendo, de acuerdo a cómo impacte la inflación, hasta un 25% en lo que va del año. La inflación de este año, ya hablamos como si el 22 se hubiese quedado atrás y falta todavía unos días, es del 100%, es cercana al 100%. Las tasas este año no aumentaron el 100% a lo largo del año, pero sí se utilizó esa facultad que tiene el Estado de ajustar las tasas, porque hay una macroeconomía que, como bien vos decís, nosotros no podemos manejar y no podemos controlar porque no tenemos jurisdicción para hacerlo, que afecta tanto a los bolsillos individuales como a las cuentas públicas. Entonces, esa facultad se utilizó. Por lo tanto, el aumento no es del 100%, porque no hay que comparar con enero del 2022, sino con diciembre del 2022. Entonces, si uno compara diciembre del 2022, la última factura que va a pagar el contribuyente, el vecino, el comerciante de Moreno, contra la que va a pagar en el año entrante, el aumento es del 60%. ¿Y por qué es del 60%? Porque se proyecta una inflación del 60%. Entonces, esperamos primero no tener que utilizar esas cláusulas que permiten ajustar las tasas, porque esperamos tener mayor estabilidad económica durante el 2023, y proyectamos un aumento que es exactamente el mismo que se proyecta para la inflación. Perfecto, bien. De eso van a quedar yo noté por ahí de lo discutido 26.000 millones, de los cuales 24.000 son en gastos de personal. Es decir, queda poca plata. Un colega tuyo, otro concejal, dijo: tenemos autonomía municipal, tenemos autonomía para pagar sueldos, nada más, porque el resto es dinero que le corresponde a Moreno, que viene de nación y de provincia. Ahora, a uno desde afuera a veces lo que preocupa es, yo lo veo como que este año, principalmente fue el año de las vacas gordas. Es decir, entró mucho dinero a Moreno, se hizo mucha obra, tiene un resultado político, creo yo. Hay mucha gente que aprueba la gestión de Mariel, la tuya, todo el equipo de gobierno, lo aprobó porque ve obras, ve cosas, está bien. El gobierno de Festa no había hecho prácticamente nada, la vara era muy, muy baja, si es que había vara, pero es decir, se ve, uno ve eso. Ahora, estas son las vacas gordas. Ahora, ¿qué pasa si cambia el signo político o no entra ese dinero? ¿Cómo se hace que realmente Moreno sea sustentable? Ahí es clave el dato de la autonomía municipal en términos económicos. Es inevitable ver de dónde partimos para ver dónde estamos y a dónde queremos llegar. Cuando nosotros asumimos 47 millones de pesos de déficit mensuales, amigo, se prendía la luz del municipio el día 1 del mes, 47 millones de pesos abajo. Abajo. Sí, recuerdo que había que ir al banco todos los meses, pedir sobregiro. Se pedía el giro al descubierto al banco. El Estado municipal tomaba prestado los fondos afectados para pagar sueldos y dejaba sin hacer las obras que debían hacerse con esos fondos afectados. ¿Por qué? Porque los fondos de libre disponibilidad no alcanzaban para cubrir los gastos corrientes. Los gastos corrientes son los salarios de los trabajadores municipales, la recolección de residuos y demás. Pero centralmente esos dos gastos son dos gastos muy grandes. Tres decisiones. La primera, sacar a la empresa que cobraba las tasas municipales. Teníamos privatizado el cobro de las tasas municipales. Eso pasó al Estado. La segunda, poner en manos del municipio la gestión de la recolección de residuos. Eso ahorró miles de millones de pesos al Estado municipal. Ahí te digo en general, porque por ejemplo en Cuartel Quinto, que depende de la municipalidad, es más deficiente que antes. Cuartel Quinto no ha sufrido modificaciones en la estructura del sistema, la estructura administrativa. Ya en la gestión anterior y en la anterior, la localidad de Cuartel Quinto tenía un servicio municipalizado. Estamos hablando en términos económicos, cómo se hizo para salir de esos 47 millones de pesos que estábamos abajo. De cada 10 partidas emitidas, partidas son las boletas de las tasas municipales, se pagaban 2,4, 24% de cobrabilidad. Hoy tenemos el 75%. Esos tres elementos son tres de los muchos elementos de administración de los recursos que hicieron que hoy los salarios se paguen el último día del mes, ya no en 3 cuotas y a mitad del mes como pasaba en gestiones anteriores,
que no se hayan tomado ningún giro al descubierto para pagar gastos corrientes ni nada, es decir, no se endeudó el Estado, que no se hayan utilizado los fondos afectados y que se haya pagado la deuda con los fondos afectados, porque cuando asumió Mariel tenía que devolverle plata a los fondos afectados para que las obras se hicieran de préstamos que se habían hecho en la gestión anterior. Entonces, hoy, perdón, solo para cerrar ese dato, porque vos hablabas recién de los 24.000. Con eso, hoy tenemos, con los fondos de libre disponibilidad que ingresan vía tasas municipales, se pueden pagar los salarios municipales. Con los fondos de libre disponibilidad, que no son solo los que ingresan vía tasas, porque la coparticipación es un fondo de libre disponibilidad también, sí, sí, que le corresponde por ley a los 135 municipios de la provincia y que desde hace mucho tiempo planteamos que lo que le llega a Moreno, por la estructura de cálculo de la coparticipación, es mucho menos que lo que le debería llegar. Entonces, hoy tenemos autonomía económica para sostener los gastos corrientes frente a una situación en la que no la teníamos. Te voy a pedir una pequeña pausa con un tema técnico de sonido y volvemos. Una pequeña pausa y retomamos. Asado a 570 pesos, vacío a 800 pesos, paleta a 710. Sí, en Moreno. Y gracias al nuevo programa de precios del municipio de Moreno, Comprar Barato. Un acuerdo del municipio con frigoríficos y carnicerías para que puedas comprar barato más de 20 cortes. Encontrá los puntos de venta de Comprar Barato todos los martes y jueves en todas las localidades. Más información, moreno.gov.ar/comprar barato, un municipio presente. Gobierno Mariel Fernández, municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, poder tener lugares de esparcimiento, lugares aeróbicos, un proyecto integral que tiene que ver con también un espacio de patrimonio histórico ferroviario junto con el archivo general y que tiene que ver con un pequeño centro cívico, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos y estando el sistema ferroviario presente, me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando. Seguimos en Decisiones con Lucas Franco, solucionado el tema técnico, nos traían el café, así que vamos a decir la verdad, y el agua, pues, la temperatura sube. Y nos estabas contando de la autonomía, te entendemos el tema, se entiende. Ahora, Moreno tiene 2 o 3 temas claves, no solo de este gobierno, sino históricos, que tienen que ver con la seguridad, que es, creo yo, el número 1. Y después el tema de educación, que creo yo es el número 1 también. No es una cosa o la otra. Y ahí la municipalidad tiene mucho que ver, porque está en el territorio. Y yo veo 2 casos. Primero, el de los policías en Álvarez hace unos meses, cuando fueron detenidos por una mexicaneada de narcotráfico. Entonces, yo creo que eso es una luz roja de este tamaño para el municipio, ver qué pasa con eso. Y lo ocurrido en Cuartel Quinto hace un par de semanas con un homicidio terrible de 15 balazos. Es decir, que asusta a la población. Entonces por ahí ustedes están haciendo un flor de trabajo, pero a veces uno quiere saber, bueno, es decir, una conferencia de prensa o lo que sea para decir, pasó esto, pasó, ya está, el hecho está.
pero lo estamos solucionando de esta manera, este es el resultado. Y por ahí no es que pase por el Consejo Deliberante, pero sino que, es decir, ¿cómo se ve ese tipo de política? Mira, dos cosas respecto de... Vos nombraste muy bien, yo agregaría salud, que fue uno de los temas prioritarios en este proceso, porque tuvimos la pandemia que dio vuelta al mundo. Son 3 temas que originalmente son de jurisdicción provincial, ¿no? Paulatinamente, a medida que fueron pasando los años, los municipios, no solamente Moreno, todos los municipios, las ciudades y las megaciudades como Moreno. Moreno es un distrito enorme que tiene la dimensión es más grande que varias provincias. Fuimos asumiendo nuevas responsabilidades. Si vos mirás cuál era el rol de los municipios hace 50, 60, 70 años, Juan Domingo Perón decía, los intendentes tienen 3 problemas: alumbrado, barrido y limpieza, el resto me lo dejan a mí. Así planteaba la relación jurisdiccional entre el Estado Nacional y los municipios. Bueno, hoy esa realidad ha cambiado. Hoy los municipios son el primer mostrador del Estado a donde se va a exigir todo. Y con justa razón. A los municipios nos exigen que garanticemos condiciones para la educación, condiciones para la salud, condiciones para prestar un buen servicio de seguridad y garantizar el derecho a la seguridad. Y sin embargo, no son funciones que plenamente están a nuestro cargo. Con esto no estoy militando la descentralización plena del Estado que proponen algunos de armar microprovincias, de ninguna manera. Sí estoy planteando que después, cuando se discuten las tasas municipales, por ejemplo, hay que comprender que lo que viene al Estado municipal después debe volver en cada vez más servicios que le son exigidos al Estado municipal. ¿Se entiende la lógica, no? Entonces, nosotros hemos logrado, gracias a una decisión nacional, que fue la de devolverle a la provincia un punto de coparticipación que había perdido frente al estado más rico del país, que es la Ciudad de Buenos Aires, y la creación de un fondo específico de seguridad que permitió la compra de muchísimos bienes para prestar el servicio de seguridad. Muchos patrulleros, motos, los lectores de patente, cámaras. Bueno, y todo eso se está aplicando en este momento. Nunca. Uno no lo ve tanto. Ya, Moreno tiene 40 cuadrículas. Está dividido en 8 comisarías, 40 cuadrículas. Son 40 porciones de territorio por las que debe patrullar la policía bonaerense. Nunca en la historia de Moreno tuvimos tantos patrulleros como cuadrillas. Es decir, siempre había menos patrulleros que las 40 cuadrillas. Es decir, menos que un patrullero para cada porción de territorio. Sí. Virtualmente imposible cubrirlo. ¿Y entonces por qué pasa lo que pasa? Hoy tenemos más de uno. Pero la pregunta es, ¿por qué pasa lo que pasa entonces? No, pero a ver. ¿Cómo se controla eso? Esto es lo que hay que comprender también. Un caso, es una tragedia para una comunidad. Por lo tanto, las estadísticas nunca son buenas en seguridad. Moreno ha bajado muchísimo su índice de homicidios, de delitos violentos, de femicidios. Muchísimo los ha bajado. Ahora, ¿alcanza a bajar las estadísticas mientras sigan existiendo estadísticas? No. Un caso es una tragedia. Lógico. Por lo tanto, es muy ingrato compartir en números de cómo se modifican las estadísticas respecto, por ejemplo, en este caso, de la seguridad. ¿Por qué? La mudanza de la Feria de las Flores, ¿no? Un lugar en el que convivían distintos tipos de delito y donde se utilizaba a trabajadores y trabajadoras que honestamente iban a laburar. Se les cobraba. Desde la erradicación de ese espacio como tal, la mudanza al predio ferial del Catonas, que es un predio municipal, que tiene otras condiciones, bajó un 30% del delito en la zona de Trujillo. Solamente con la feria. Solamente con esa medida. ¿Por qué? Porque el delito se erradicaba ahí, se comunicaba por ahí, allí se vendían muchas veces cosas que son producto del delito, lo que no quiere decir que se haya erradicado del todo el delito, sino que muchas veces la técnica del delito es mudarse. El delito se muda, migra. Si hay mayor presencia policial, mayor garantía de seguridad, más iluminación, más cámaras, más patrullaje, lo que pasa muchas veces es que el delito se va mudando. Entonces,
la persecución del delito también tiene que ver con perseguir los lugares en donde se radica. Ahora, está bien. Por eso yo digo, a veces falta explicación y con números para poder cotejar, decir, bueno, bajamos el delito. Es lindo el título, bajamos el delito. Pero ¿de cuántos? ¿Cuántos en la época de Festa? X. ¿Cuántos hay ahora? ¿A qué ritmo vamos? ¿Cómo crece la población? Porque si no estamos en una nube, ¿no? Que es más o menos, por eso te agradecí el tema de que se pueda debatir y si uno lo puede ver en vivo, cada uno en su casa o donde quiera, los debates del Consejo Deliberante, a la transparencia, decir, bueno, está bien, pago el 100%, supongamos que sea el 100 de la tasa municipal, pago esto, los que pagamos impuestos, que estamos hasta acá. Es decir, bueno, pero lo estoy viendo, esto va mejorando, es cotejable, eso es lo que a veces uno busca, Bueno, porque, es decir, vos podés nombrar un montón de cosas, pero si no están explicadas, y encima, porque de esas nos toca a nosotros también como medio de comunicación, y aprovecho que estamos en esto, los gobiernos, como cualquier entidad, como cualquiera, los clubes, los demás, cada uno se va escribiendo su diario de Irigoyen. El diario de Irigoyen se dice porque le escribían el diario para que él crea que estaba todo bien. Entonces, dice, no, nosotros lo publicamos, le decimos, sí, pero se lo leen ustedes. A veces es difícil abrirlo a toda la población que necesita saber eso. Y en ese tono, con ese tono, te voy a preguntar por el otro punto número 1 que tiene Moreno, que es la educación. El fondo de educación que maneja la municipalidad, ¿no? Creo yo, deficientemente el Consejo Escolar. No lo veo que haya dado resultados, teniendo en cuenta lo que este año volvió a pasar en la escuela 49, en la 74. Entonces, ¿cómo? Por ahí no sos la persona indicada para discutir este tema, vos sos concejal. No lo podés manejar, pero ¿cómo lo ves vos? Yo no le esquivo al debate. Cuando vos me planteabas recién los gobiernos o las instituciones o los estamentos del Estado se van redactando su diario de Irigoyen, la mejor manera de contrastar la posibilidad de que exista un diario de Irigoyen, aunque inconsciente, de los gobiernos y de los equipos de gobierno, es salir a la calle y hablar con el vecino. Porque ahí está el contraste. Te doy la razón, por eso te digo, Ahora, vos tenés, ha sido un año de vacas gordas para el gobierno. Uno habla con los vecinos, la generalidad ve cosas concretas del gobierno. Ahora, como medio de comunicación, viendo los números, lo que se discute, por eso. si no, nos vamos a nada más que a lo que dice la gente y a veces... es más, yo agradezco los micrófonos de nuestros medios locales porque están justamente para aportar más claridad, más precisiones, debates. Cuando yo te mencionaba que pasamos del 24 de cobrabilidad al 75, ¿qué pasa en el medio? Es que solamente tuvimos pericia en ir y cobrarle a quien no se le estaba cobrando. Eso pasó. Sí. Pero también pasó que la sociedad, como vos decís, observa una retribución de esa tasa que paga. Observa que el asfalto se hizo, observa que la luz está, observa que hay más patrulleros. No alcanza, porque siempre falta, pero observa que hay más. Observa que la cámara funciona. Observa que se barre la calle. Eso hace que se anime a apostar tributariamente pagando su tasa municipal. Vamos al punto de educación. Una de las características de este presupuesto, la Secretaría de Cultura y Educación crece en términos proporcionales y porcentuales más que las otras secretarías. Si uno mira los números, los títulos de los números, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Cultura y educación y deporte crece más que las otras. Y la explicación es que, gracias a la posibilidad de ir ampliando y aumentando los niveles de autonomía municipal, ya no se van a usar fondos provenientes del fondo educativo para costear salarios en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, que es algo que permite la ley de Fondo de Financiamiento Educativo. Digo, no es que se estaban tomando prestado ni nada. La ley permite eso porque son gastos que tienen que ver con actividades educativas. Ahora, entonces, ¿qué significa eso? Que el fondo educativo se deja de usar para pagar salarios en la secretaría que lo ejecuta
y se va a destinar, y el objetivo es destinar cada vez más hasta llegar al 100% del fondo a las escuelas, al interior de las escuelas. Entonces, no es que no se observa la necesidad y la absoluta prioridad que tiene el ítem educación para Moreno como comunidad y para el Estado municipal. Es una prioridad absoluta y se han hecho muchísimas intervenciones en las escuelas. Falta, sí es cierto, yo voté con mucha felicidad el jueves pasado, además del presupuesto, votamos, por ejemplo, la cesión de la tierra para la Escuela 83. La Escuela 83, nosotros la titulamos la Escuela Fantasma. ¿Te acordás? Que es la escuela de Alto de la Reja que sistemáticamente se abandonaba, se vandalizaba. La comunidad no tiene escuela y ahora al galope se va a terminar. Se está haciendo esa obra. Entonces, hay elementos para poder evaluar la gestión, por ejemplo, en educación. ¿Falta? Claro que falta. Sí, vos hablás y explicás muy bien, defendés claramente la postura del gobierno. Ahora, así como me decís con una lógica muy clara, un muerto, un hecho de inseguridad es grave, sea como sea, uno es grave. Yo te digo, el tema de la comida en una escuela en mal estado, la comida que ha llegado este año, también es grave, porque son chicos indefensos muchas veces, porque los padres no tienen tampoco la capacidad a veces para defender a su hijo por distintas circunstancias socioeconómicas, y no puede ser que con el presupuesto de 890 millones de pesos que vienen para las escuelas, no se puede organizar la comida de los chicos. Es decir, en las escuelas que todavía no tienen gas y todo eso, si bien las escuelas son de provincia, antes que me digan, las escuelas son de provincia, se lo sacaron al consejo escolar porque no tiene la estructura para organizar el tema de la alimentación. Lo hace el municipio. Bueno, pero divídanlo en zonas, no sé cuál es el tema, pero no podemos estar a veces en los medios de comunicación nacionales porque es mucho más noticia un sándwich con musgo, con moho verde, es mucho más noticia que cualquier otra cosa. Sí, claro. Pero la realidad es que el chico es el que lo padece. No, en eso, digo, así como un hecho de inseguridad es una preocupación prioritaria, una situación de comida en mal estado es una preocupación de primera prioridad para el Estado. Por ejemplo, en este ejercicio de este año se proveyeron a las escuelas por primera vez en mucho tiempo. Yo la verdad no quiero equivocarme, pero no recuerdo otra instancia en la que se haya provisto a las escuelas de tanto material y tantas herramientas e insumos para las cocinas. Cocinas, heladeras, utensilios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una inversión del Estado en garantizar cuanto antes que las escuelas puedan cocinar en la escuela. Sí, pero Lucas, el proceso es lo que genera en los listo consumo, que son estas viandas o este formato de cómo se entrega la comida, situaciones como la que todos vimos, todos repudiamos, todos nos enojamos. Hay un refuerzo del control por parte del Estado y está la creación de un cuerpo de inspectores específico para esa tarea. Bueno, el objetivo es que la escuela cocine. Está bien. Antes de ir a la pausa, una pequeña pausa que vamos a ir, yo lo que veo es que comprar los elementos es como ir a un shopping o algo y comprar todo lo que necesitas para la casa. Ahora después la instalación es lo delicado. Claro. Yo le hice la pregunta a la presidenta del Consejo Escolar y no tienen una cuadrilla con lo que pasó en Moreno con Sandra y Rubén, no hay una cuadrilla que controle el gas en Moreno, estable. Es más, tendría que haber una por distrito, por barrio, por lo menos 4 o 5, porque es un tema delicado. Es decir, por lo menos 2 personas que todas las semanas andan controlando eso. Claro. Es decir, lo que yo quiero que se entienda es esto. El dinero está, el dinero vino, el dinero se gastó bien, se compraron las cosas. Ahora hay algo elemental, que son las uniones de los caños, es decir, los caños viejos, todo ese control, que es clave, porque por ahí vinieron los errores en Moreno. Entonces ahí es donde yo... No le quiero errar en el nombre que tiene el procedimiento para controlar precisamente la existencia o no, la existencia potencial de fugas que se hizo varias veces en el año y está. Ahora, ¿qué sucede? Donde hay una falla, hay que
prevenirla aplicando todos los protocolos que existen para que no suframos ninguna situación que no debe nunca más sufrir Moreno, y después arreglarla. Lo que tiene que pasar es que se tiene que reparar. Se tiene que reparar, se tiene que mantener, y ese es el trabajo que hoy tenemos como objetivo. Por eso, digo, cuando yo te decía, frente a la situación del listo consumo, que son las vianditas, que es un problema por el volumen que tiene, es un problema. ¿Qué hizo el Estado? Compró muchísimos elementos de cocina para que lo más pronto posible las escuelas puedan estar en condiciones de cocinar. Ese es el objetivo, para erradicar el problema de las viandas en mal estado, y también debemos erradicar el problema de cualquier falla en la seguridad de los dispositivos y de las instalaciones que tengan las escuelas. Una pequeña pausa, pero antes de la pausa te dejo la pregunta. El año que viene es un año electoral. Vos perteneces a la agrupación Somos, o el partido Somos, está en el frente de todos. Así que me vas a dar después de la pausa 2 palabras del año 23. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Seguimos en Decisiones y había quedado la pregunta pendiente, la pregunta política, ¿no? El año que viene, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves al peronismo, al kirchnerismo en Moreno, donde ya se notó en algunas sesiones un poco algunos concejales que no han venido? Se ve, no sé, Pueblo Libre qué actitud va a tener con respecto a Mariel Fernández, lo mismo el Frente Renovador. ¿Cómo están las conversaciones? Mirá, ¿Qué esperás? Nosotros tenemos un bloque de 14 concejales. Obviamente yo no soy ni intérprete ni exégeta de ninguno de ellos como para interpretarlos, valga la redundancia, porque toman la decisión que toman frente a temas puntuales. Lo que sí te digo es que hay un liderazgo, creo yo, incuestionable en términos del ejercicio. No quiero decir con esto que no se malinterprete que nadie tenga derecho a cuestionarlo electoralmente, y cada uno es libre de tener las pretensiones electorales que tengan, cada uno de los sectores que vos mencionaste. Ahora, en el ejercicio hay una intendenta que es la intendenta más votada de la historia de Moreno, que ejerce esa responsabilidad, que lidera el Estado municipal y el Frente de Todos en Moreno, y que creemos además que tiene increciendo la confianza de su comunidad. Hay elementos que así nos lo indican. El crecimiento de la base tributaria es un instrumento para evaluar la confianza. El diálogo con los vecinos permanente todos los días nos dice que crece la demanda porque crece la expectativa de solución. El vecino nos dice, ahora los veo, es la primera vez en mucho tiempo que veo que están laburando, entonces quiero que me arreglen la calle. Ese es un instrumento también para evaluar la confianza. Por lo tanto, yo creo que Mariel se encamina a una contundente reelección en 2023.
y que tenemos que elaborar todos los que somos parte del Frente de Todos para fortalecer las condiciones de nuestro frente en la provincia de Buenos Aires y en la nación. Es muy... ¿Nuestro frente a qué te referís? ¿Al Frente de movimiento Evita? No, Frente de Todos. Frente de Todos. La plataforma en la que todos convergemos es el Frente de Todos. El Frente de Todos es nuestra herramienta electoral. Pero el Frente de Todos puede ir a una elección paso, mínimamente municipal. Tranquilamente, por eso te decía, yo no soy de los que creen que no deben hacerse elecciones internas y demás. Yo creo que las elecciones internas fortalecen a los procesos políticos. Nosotros somos producto de una elección interna, de un gran paso que tuvo el Frente de Todos y la vencedora contundentemente fue Mariel. Lo que digo es, nuestro instrumento electoral es el Frente de Todos. Sí, pero en ese triunfo estaba una pata muy importante que era Pueblo Libre, de Mariano West, que ahora no está. Sí, cada uno atribuirá. Yo creo que hoy Mariel tiene la expectativa que generó su candidatura en el 2019 y que hizo que ganara la elección. Hoy está corroborada con hechos, por lo tanto está robustecida. Su representación electoral es más robusta hoy que en el 2019. ¿Y ustedes somos? Nosotros somos parte del equipo de gobierno de Mariel, somos parte desde antes de que fuera intendenta, compartimos el proceso electoral del 2019 y ya te digo, nuestro trabajo está orientado a fortalecer la gestión, fortalecer los debates en el Frente de Todos, porque yo te decía, yo tengo menos dudas respecto de lo que puede llegar a pasar. Bueno, creo que tampoco estoy descubriendo la pólvora. En general hay menos dudas en los municipios que en términos nacionales. Bueno, ¿cómo se compondrá la fórmula a nivel nacional? Bueno, pero es un trabajo que tenemos que hacer porque vos decías hoy, la estrategia de un Estado nacional de fortalecer a los municipios, de sostener a los municipios, de acompañar a los municipios, varía cuando quien está al frente del Estado Nacional no tiene como prioridad la obra pública o no tiene como prioridad sostener los programas sociales o no tiene como prioridad sostener la salud. Entonces, nosotros tenemos una tarea que es lograr una nueva victoria del Frente de Todos a nivel nacional, una nueva victoria del Frente de Todos a nivel provincial y una nueva victoria del Frente de Todos a nivel municipal. Por proximidad y por cotidianidad, la que más conozco de esas tres batallas es la local, y creo yo que hay muy pocas dudas en la comunidad en general de que Mariel va a ser contundentemente reelecta en 2023. Tenemos que laburar mucho para que el Frente de Todos vuelva a ganar las elecciones de este 2023 en los 3 tramos de la boleta. Bien, bueno, estuvo acá Lucas Franco, que te agradecemos que te hayas venido hasta Canal 6. Es el principal miembro informante del Consejo Deliberante del oficialismo, del Frente de Todos, claramente, es decir, en todas las sesiones es quien lleva la voz cantante y discute los temas a fondo, vehementemente. Así que te agradecemos que hayas venido hasta acá y exponer a que te preguntemos datos y precisiones que no por que se pierdan a veces las posiciones en el Consejo Deliberante por una cuestión de número partidario, no dejan de ser importantes para que la población lo sepa. Absolutamente. Muchas gracias, Lucas. Gracias a vos y al equipo. Un saludo. Seguimos en Canal 6 y será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.